¿Cómo se podría definir el año de la coalición de gobierno? ¿Cuáles han sido los temas que lo complicaron? ¿Cuáles han sido los temas positivos de este gobierno? ¿Cómo ha sido el rol de la oposición? ¿Qué se puede esperar, por ejemplo, del próximo año? Año electoral. De todos estos temas estaremos hablando esta noche con Eduardo Botinelli. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza el lado B. Vamos a tener que empezar a hablar mejor. No, en serio. No, pero además que no puedes hablar de cosas así. No te lo digo. No. Si querés mantener una buena relación, trata de cuidarlo. No sabe que me cuesta mucho. Sí, pero no, pero lo decís públicamente. Yo lo digo públicamente también. Vamos a parar un poquito el show. Siento mucha vergüenza por lo que pasó y le quiero pedir las disculpas a los empresarios, a los periodistas y a la población que estaba ahí, porque totalmente fuera de tono las palabras del presidente, no están a la altura de lo que estamos hoy presenciando acá. Y bueno, la vergüenza, el pedido de disculpas y la convicción de que nada ni nadie va a callarme lo que yo pienso y siento. Por supuesto que no, no está a la altura de lo que está pasando. Un gesto mezquino y cobarde, muy mezquino, ese gesto de generar suspicacias, tratando de vincular al gobierno con un narcotraficante. Eso es muy bajo. El intendente de Canelones debería pedir disculpas a la gente, a la ciudadanía. Y de política vamos a estar hablando esta noche en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, con el sociólogo Eduardo Botinelli, además director de la empresa Factum. Eduardo, ¿cómo andás? Bienvenido a Lado B, un gusto recibirte. Un gusto de nuevo estar acá. Bueno, recordábamos, hoy fuiste el primer invitado de Lado B, abriendo el siglo hace 2 años. Vos y Marcela Schenk. Marcela Schenk, ahí está. Sí. Previo al referéndum de la ley urgente. Exactamente. Había bastante para hablar. Hay bastante para hablar también en este cierre de año. Por eso también te invitamos para hacer una especie de balance. Recién yo mencionaba en la introducción, ¿no? Cómo se puede evaluar lo del gobierno, cosas positivas, cosas negativas, el rol de la oposición. Imaginar un poquito el año que viene, que va a ser un año electoral. Ahí veíamos un cruce entre Orsi y la calle. ¿Qué valor le das a eso? ¿Cómo lo viste? Bueno, a ver, el valor, digamos, se puede medir en términos de qué impacto puede tener en la opinión pública o el valor desde el punto de vista político. Ajá. Desde el punto de vista de la opinión pública, creo que lo que hace es agregar más ruido y más tensión a un clima que no está siendo para nada favorecido por las dirigencias políticas para que se sostenga en calma y dentro de parámetros normales de lo que estamos acostumbrados. Es decir, claramente el nivel de discusión ha caído mucho, no solamente en términos de contenido, sino también en términos de formas. Uh-huh. Y esto es parte de eso, ¿no? Es decir, claramente las formas no están siendo las deseables por lo menos lo que estamos acostumbrados. Quizás cambió y hay que acostumbrarse a eso, pero no es la línea de lo que estamos acostumbrados. Y desde el punto de vista político, está habiendo una discusión fuerte en este caso particular, que un poco lo que hablabas con respecto al gobierno. Bueno, este caso, el caso Marcete, está atravesando, digamos, una de las sombras del gobierno. Cuando hablamos de luces y sombras, claramente hay luces, digamos, para el propio gobierno en avance de agenda, pero hay una serie de episodios que han opacado algunas de las instancias que ha tenido el gobierno, ¿no? Y esta es una, claramente, porque no solamente por el caso en sí, es porque el caso se retomó con más fuerza de la que había tenido inicialmente, las consecuencias que tuvo fueron más fuertes que la que tuvo inicialmente y sigue teniendo, y ahora está la feria judicial y después de la feria judicial hay nuevos capítulos. Entonces, realmente está siendo un tema que claramente además se nota que toca sensibilidades también en el gobierno cuando se le acusa de una cosa o de otra. Las reacciones están siendo vehementes también, sintiéndose atacado fuertemente a partir de este caso, ¿no? Desde la oposición. Un tema que se va a retomar, como decías, en febrero, que puede tener incluso el presidente de la República declarando. ¿Vos considerás que ese es uno de los temas complicados que ha tenido el gobierno este año? Sí. A ver, hay por un lado una sumatoria de casos y por otro lado este caso particular ha tomado una fuerza mucho mayor en el último tiempo. Es decir, por un lado es la acumulación
y por otro lado el propio caso que tiene más fuerza en el sentido de que, a ver, caen 2 ministros, cae un subsecretario, cae el asesor principal del presidente de la República ante este caso. Entonces, sin duda, las repercusiones que tuvo implican o demuestran la importancia que tiene el caso, ¿no? Es decir, y lo complejo que fue para el gobierno, porque cuando renuncian ministros, en general renuncian por malas razones, sea por tema de administración, sea por temas de escándalo público o mediático, y bueno, en este caso claramente es un problema que surge además a partir de una confrontación dentro de la coalición en términos de responsabilidades. Digamos, si queremos medir el año tiene la salida de Carolina H. hace poquito menos de un año, es decir, ahora en una semana más o menos hace un año, después el de Adrián Peña, después viene la renuncia de Irene Moreira, después vienen los casos de Heber, Bustillo, de Maciel, es decir, hay toda una serie de cambios en el gabinete, entonces, por eso decía, este caso en sí es importante. Es importante por las consecuencias, es importante por lo que se está discutiendo, pero además se suma a otra serie de casos que hacen que el impacto de acumulación acumula justamente con este caso en particular. Siguiendo en esa línea que recién resonabas, Eduardo, estamos hablando de 2 ministros cercanos, además de la Calle Pou, ¿no? El caso de Bustillo, de Heber, su asesor personal, otro caso que también importa. Y acá te sumo, por ejemplo, de lo que se ha hablado bastante este año, Astesiano, el caso Salto Grande, que también han generado algún revuelo político. Y te sumo otro aspecto que tiene que ver quizás con un impacto directo en la sociedad, que tiene que ver con la seguridad pública, ¿no? Los delitos. Porque quizás todos estos temas que estamos hablando después, esto vos lo sabés muy bien, es el capítulo a analizar cómo impacta en la sociedad. En el caso de la seguridad pública es algo que seguramente tiene algo mucho más directo y un vínculo mucho más directo. ¿Qué lectura haces de todo esto, por ejemplo? Bueno, sí, a ver, lo que hemos visto en términos generales es que estos casos que son importantes, que son relevantes, que llevan una discusión política muy profunda, en términos generales impactan en términos medios en la población, es decir, no tienen el impacto que tienen para quienes estamos adentro de la política en forma permanente o del periodismo, es decir... O de la gente que consume determinados programas o lee las noticias, ¿no? Ahí hay una diferencia importante. ¿No? Y hay claramente un clivaje en términos de haber escuchado alguna noticia si interesa o no interesa la política, ¿no? Y eso claramente permea distinto las opiniones. Ahora, la seguridad pública no. Lo que tú mencionas, la seguridad pública es una mezcla entre las sensaciones personales, las familiares, los entornos laborales, los entornos barriales, junto con la mediatización que tienen los casos, sobre todo lo que está cambiando claramente es el tema de los homicidios, ¿no? No solamente la cantidad de los homicidios, sino las formas, ¿no? Esas formas, de alguna forma, están permeando en la sensibilidad de la gente y sobre todo, hay algo que es también relevante, es dónde se están dando, ¿no? Es decir, cómo, si bien hay circunscripciones, digamos, y lugares que están específicamente señalados por la presencia del narcotráfico fundamentalmente, eso ha ido permeando en otros lugares y han aparecido casos fuera de las zonas donde ya venían sucediendo. Y además se ha mediatizado mucho esa discusión, ¿no? Y eso genera cambios en la percepción de seguridad. Y de hecho, claramente, si nosotros miramos las preocupaciones de la población, había habido un quiebre cuando asume este gobierno que no sabemos si es una primera mirada positiva hacia el gobierno o si fue la pandemia. En términos de preocupaciones, la pandemia claramente explica mucho de la caída en la preocupación por la seguridad pública. ¿Por qué emerge el problema por morirse por un virus, digamos, ya inicialmente, ¿no? Lo primero era el terror a eso y enseguida las consecuencias económicas que tuvo la pandemia en un conjunto muy importante de la población, casi toda la población. Entonces, después que la pandemia se retira, cuando ya estamos hablando de la ley de urgente consideración, ¿no? del referéndum, bueno, empieza a emerger sistemáticamente la seguridad como una preocupación. Y eso no ha parado de crecer
desde el 2021 hasta el día de hoy. Y al mismo tiempo, la evaluación que la población hace de la gestión del gobierno en materia de seguridad es negativa. Y si bien es positiva dentro de los votantes de los partidos de la coalición, un tercio más o menos de los votantes de la coalición siguen teniendo una evaluación negativa en materia de seguridad. Entonces, claramente, la seguridad está siendo una preocupación y está siendo un problema para el gobierno en cómo busca, de alguna forma, modificar esa sensación, que no es sencillo, en la medida que están todos estos ingredientes que hemos hablado. En los aciertos que destaca el gobierno de coalición, entre otros, aparece, por ejemplo, la aprobación de la ley de la reforma de la seguridad social, haber acordado con los socios de la coalición en esta última rendición de cuentas. ¿Qué aspectos destacás vos, por ejemplo, de este año? Bueno, a ver, ha habido, de este año, bueno, el gobierno ha anunciado, por ejemplo, los cambios en el IRPF, el IAS, como un logro, una promesa de campaña cumplida. Está haber llegado a una rendición de cuentas y sobre todo, sí, el de la seguridad social aparece como uno de los logros más importantes, que no fue sencilla para nada y que costó mucho, incluso internamente en la coalición, llegar a un acuerdo, pero termina siendo aprobada. Y creo que además hoy, digamos, a partir de la recolección de firmas, de alguna forma eso que llevó tanto dolor y tanto ruido adentro de la coalición, de alguna forma lo unifica, ¿no? Es decir, genera un sentimiento un poco más de unidad, de defensa de la ley, que lo que efectivamente fue al principio, es decir, termina siendo aprobada, pero digamos con matices importantes. Eso aparece como los principales hitos que ha tenido el gobierno en este año, además de algunos indicadores que le acompañan, ¿no? Es decir, bueno, hay algún indicador, sobre todo en temas de empleo, que aparece como positivo, por lo menos en términos de desempleo, es decir, tasas relativamente bajas, por lo menos en términos generales, con una desigualdad importante en el territorio nacional, es decir, más montevideano y el sur con menos desempleo, más el interior con mayores tasas de desempleo. Y otras que se empiezan a complicar, que eran, digamos, cuando veíamos el año pasado algunos hitos o algunos hechos que el gobierno podía mostrar como avances en su agenda, que hoy no aparecen tan fuertes, ¿no? El déficit fiscal es uno claro que ha tenido un cambio en el último tiempo, que bueno, se puede atribuir o a lo que fue la pandemia o a lo que es la sequía. Bueno, en cualquier caso, por más excusas que haya, lo que no hay es una concreción real de uno de los elementos centrales que había planteado el gobierno para atacar en este periodo y sobre todo pensando en la llegada al año electoral. Y el otro punto de discusión está sobre el tema del dólar, ¿no? El precio del dólar aparece porque hay sectores que se sienten claramente perjudicados por la política cambiaria, sea porque se puede o no se puede hacer, ¿no? Digamos, y hay otros que son beneficiados, como sucede en todas estas discusiones que se dan. Pero aparece como un lugar de discusión que le pone al gobierno en un brete en ciertos momentos, ¿no? La inflación de alguna forma está atada a eso también, ¿no? Los bajos niveles de inflación que está teniendo también aparecen como un logro de este año, que hay que ver cuánto se puede sostener en el tiempo. Ahora, en estas luces y sombras que repasamos del gobierno, Eduardo, ¿cómo ves la aprobación del presidente de la República, que ha sido un tema también de análisis en este último tiempo? Bueno, la aprobación del presidente se ha mantenido muy estable a lo largo del tiempo, y eso es algo que de alguna forma ha sorprendido. Es decir, bueno, cómo cuando suceden determinados hechos no se modifica la aprobación del presidente o tiene pequeñas variaciones. Lo que vemos es, en la última parte del año hay cierta afectación de su imagen, de la aprobación, de la confianza, y ahí aparecen, por un lado, algunos hechos concretos, y por otro lado la acumulación, ¿no? Es decir, esto que veíamos de pensar, bueno, cómo el presidente, si pasa lo de Astesiano, si pasa lo de Salto Grande, no le afecta la imagen. Bueno, ahí hay dos cosas. Una es cómo este gobierno se ha focalizado en sostener la imagen del presidente, ¿no? Es decir, todas las acciones que ha realizado el gobierno en términos de comunicación, en la forma de presentar las conferencias de prensa, en las cosas en las que se ha puesto al presidente en primer plano y cuando el presidente se ha retirado de escena, digamos, ha sido muy cuidando la imagen
del presidente. Pero al mismo tiempo, lo que hablamos antes, esos temas, cada uno en particular, a un conjunto de la población no le llegaba. Y a otros les llegaba de distintas formas, o por lo menos las explicaciones que se daban eran distintas, ¿no? Es decir, mientras para el electorado más cercano al Frente Amplio, que tiene intenciones de votarlo y que le interesa la política, era un problema importante del presidente, para quienes son cercanos, sobre todo más al Partido Nacional o al Partido Colorado, pero también de Cabildo, aparecía más la explicación de que daba el oficialismo, ¿no? Es decir, que daba desde la presidencia. Bueno, traicionado en su confianza, o que había sido engañado, o que no era tan importante ni tan grave como se presenta, ¿no? Y eso ha sido también recurrente en el cuidado de la imagen del gobierno y del presidente, en que cada vez que surge algún episodio, lo primero es la minimización, ¿no? Está en la tapa del libro, digamos, de cualquier manual de gestión, pero lo primero es minimizarlo, ¿no? Y después siempre acompañado con alguna noticia que genere optimismo. Y esa ha sido la dinámica. Ahora, lo que estamos viendo es que esta última parte del año aparece alguna afectación. La gran duda es, justo sucede esta caída cuando viene la fiesta, viene el verano, digamos, hay un corte en la actividad política, y ver qué sucede cuando se retoma la actividad política y la atención de la gente de nuevo puesta en estos temas. Esa es la incógnita. Pero algún tipo de afectación ha habido porque se ven en muchos indicadores. No es uno que aparece, no, cae un poco la aprobación, no. Hay toda una serie de indicadores que van en el mismo sentido. Ahora, ¿cómo has visto ante todo esto el rol de la oposición, por ejemplo, en este año? Bueno, yo creo que el referéndum, de alguna forma, el referéndum del 2022, de alguna forma ordenó un poco a la oposición, encontró el lugar y a partir de ahí empezó a trazar algunas líneas. Creo que igual no termina de estar ordenado, entre otras cosas porque la agenda, en general la agenda la maneja el gobierno, ¿no? Eso es normal, digamos, desde los ministerios, de decisiones presidenciales, desde el propio oficialismo teniendo mayorías parlamentarias. Entonces, lo difícil para la oposición ha sido poder sostener en el tiempo una línea de oposición justamente, ¿no? Es decir, muchas veces aparecían temas que llevaban el centro de atención a una discusión que no era el que venía trazando desde la oposición. Entonces, por momentos se veía como que iba atrás de la pelota, ¿no? Como en el baby fútbol, ¿no? Es decir, la pelota va por un lado, van todos corriendo para el mismo lado, y perdía la estrategia de lo que estaba apuntando inicialmente. Y muchas veces lo que ha sucedido es que, en términos mediáticos, en términos políticos, cuando había una discusión que podía ser importante para la oposición, se desviaba el foco, se desviaba 2, 3 días, 4 de hablar de eso, y retomarlo costaba mucho, ¿no? Porque cuando se pierde esa inercia de estar discutiendo sobre un tema, cuando se desvía, volver a retomarlo costó mucho. Por ejemplo, el caso Astesiano, no hay, digamos, lo que se avanzó después de haber tenido un corte ha sido mucho menos en términos mediáticos, en términos políticos, y ahora ha habido algunos ruidos, digamos, pero nada comparable a lo que fue en términos iniciales, ¿no? Y porque, claro, se van abriendo varios temas en forma simultánea y a la oposición le cuesta, al mismo tiempo que tiene que estar pensando el año electoral y empezar a plantear, que es un tema, capaz que me estoy adelantando a lo que íbamos a hablar, ¿no? Pero el Frente Amplio necesita no solamente ser la oposición y a partir de la oposición tratar de ganar, sino la de generar algo nuevo en un electorado que votó al Frente Amplio y dejó de votarlo. Entonces, ¿cuáles son las razones por las cuales lo hace? Es parte del trabajo que tiene que hacer, al mismo tiempo que hace oposición, ¿no? Y esa articulación le ha costado
por todos esos elementos. Bueno, vayamos entonces al año próximo, el año electoral, ya como mencionabas. Si uno mira las internas, tiene como algunos panoramas quizás un poco más claros. Hoy lo hablábamos antes de salir al aire, ¿no? Álvaro Delgado aparece como un favorito claro en la interna del Partido Nacional. En el Frente Amplio, por ahora lidera Orsi en la mayoría de las encuestas. Cose viene en el segundo lugar. Vos sabés muy bien que las internas son una elección muy particular, depende de un montón de factores, qué es lo que puede pasar, cómo se mueven los sectores, ¿no? El aparato, cómo se despliega. Puede incluso afectar si ese día está lindo, si llueve, si hay fútbol, se habla de la Copa América, de la fecha de cuándo es la elección. Hay un montón de elementos. En la interna del Frente Amplio, ¿cómo lo estás viendo? ¿Cómo ves eso? Falta bastante todavía, ¿no? Pero bueno, falta mucho. Falta una campaña entera también. Recién ayer claro. terminan de oficializarse las 4 candidaturas. Entonces, faltan 7 meses casi para esa elección interna, o 6 meses y medio. Claramente aparece uno que largó antes y que va primero en todas las encuestas, que es Orsi. Cose, que estaba en la indefinición, aunque para la mayoría de la gente ya era candidata, aparece sí en segundo lugar. Y lo que uno mira es claramente la definición de la candidatura presidencial va a estar en esos 2 nombres. Y después está Vergara y Lima buscando sus lugares, digamos, la generación de espacios propios importantes. De hecho, Vergara ya lo hizo en el 2019 y de alguna forma logró solidificar o construir por lo menos lo que termina desembocando en convocatoria sereñista progresista. Es decir, hay distintos usos de la interna, ¿no? Eso por un lado. No solamente se elige la candidatura presidencial, hay órganos que se eligen, que son importantes, aunque para el Frente Amplio son menos porque tienen sus propios órganos internos de decisión que no están asociados a la elección interna nacional, digamos, o elecciones primarias. Ahora, lo que tú decías, el voto es voluntario y ese es un factor determinante para pensar un resultado en las elecciones del Frente Amplio, ¿no? Es decir, por un lado hay aparatos fuertes compitiendo, ¿no? El MPP, el Partido Comunista, el Partido Socialista, hay otros sectores que tienen de repente poca participación o relativamente poca participación en términos de votos a nivel nacional, pero con aparatos y estructuras, digamos, los votos que saca son su estructura y en una interna pesan mucho más. Entonces, eso va a tener un peso relevante. Entonces, uno de los factores decisivos para la interna del Frente Amplio es cuánta gente vaya a votar. Cuanto menos gente vaya a votar, más pesan los aparatos, eso pasa en todas, pero en el caso del Frente Amplio en particular, aparece en esta elección interna como un factor decisivo, ¿no? Es decir, si va poca gente a votar, esos aparatos más fuertes, más solidificados, más disciplinados, van a tener más relevancia. Y cuanto más gente, eso se va diluyendo, porque en la medida que aumenta la cantidad de participantes, se va alejando del núcleo duro, digamos, más militante. Esa es la incógnita que hay y que creo que no la vamos a poder dilucidar quizás hasta pocos días antes de las propias internas. Es lo que tú decías. O sea, si llueve, si hace frío, además, bueno, es probable que haga frío en junio, es probable que llueva o estemos en sequía, ahí va a depender un poco ya de condiciones climáticas, pero no es una fecha propicia para ir a votar el que no le interesa demasiado. Entonces, ahí se juega mucho la elección interna del Frente Amplio, ¿no? Es decir, bueno, en cuánta gente vaya a votar, no por la cantidad en sí, sino porque los perfiles cambian en función del volumen de personas que van, ¿no? En la última encuesta de Factum, la coalición toda sumada supera el Frente Amplio por 3 puntos, ¿no? 45 a 42. Te propongo una pausa y me gustaría hablar sobre eso. ¿Te parece? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Sigue el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en Lado B en la pantalla de TV Ciudad conversando con Eduardo Botinelli. Eduardo, antes de la pausa, planteaba, ¿no?, esta última encuesta de Factum que le da a la coalición un 45% ante los 42% que marca el Frente Amplio. ¿Qué lectura se hace de esas cifras? Bueno, en realidad ha sido muy estable a lo largo de los últimos 2 años, diría, esa intención de voto. Es decir, el Frente Amplio ha estado entre el 40 y el 42%, este es el mejor momento de esa serie, en el 42%,
y la coalición ha estado entre el 47 y el 45. La coalición es la suma de los partidos que hoy conforman la coalición. Es decir, suponiendo que el camino que va es que la coalición vuelve a conformarse en caso de una segunda vuelta. Yo diría, en este caso, el último dato da una reducción de la brecha entre la suma de los partidos de la coalición con respecto al Frente Amplio de 3 puntos más o menos, se reduce esa brecha. Por eso cuando hablábamos antes decía, bueno, hay varios indicadores que van en la misma línea, ¿no? Bueno, y uno es ese. Está dentro de los márgenes de error algunos de los movimientos, o la mayoría, pero claramente todo va hacia el mismo lugar. Entonces, yo creo que es un escenario que muestra una alta competitividad en la elección nacional, con un Frente Amplio bastante mejor parado que lo de 2019 para una primera vuelta, y con una incógnita importante de qué pasa con un 5% de indefinidos puros, que son personas que no tienen definición política, no tienen interés en la política, que cambian de partidos y que votaron en su gran mayoría a alguno de los partidos de la coalición en la elección pasada. Entonces, ¿qué hace ese electorado? Es la incógnita más grande, es la que termina definiendo. O sea, si se vuelca todo al que ya votó, si se vuelca todo a lo que ya votó y no lo quiere, o sea, al revés, a quien se opone a lo que ya votó, o se divide. Y eso es un poco la incógnita que hay. En cualquier caso, aparece como un escenario que es más favorable al Frente Amplio de lo que era en 2019, lo que fue 2019. 2019 que fue un 39%, ¿no? Sacó un 39% en la elección nacional y la suma de los partidos de la coalición fue 54, es decir, hubo 15 puntos de distancia entre los partidos de la coalición y el Frente Amplio. Y hoy estamos hablando de 3 con un 5 indefinido. O sea, si nosotros hiciéramos una cuenta muy grosera de sumar esos 5 indefinidos todos a la coalición, aún así la distancia sería mucho menor a lo que fue 2019. Otro de los factores que está pasando ahora en un periodo interelectoral, hay que ver si eso decanta o no, es que aparece la suma de otros partidos en un volumen de 5 puntos. Y eso, de alguna forma, con otras preguntas que hemos hecho, muestra que hay muy minoritario en términos de volumen de gente, pero sí como algo incipiente, que hay que ver si se ratifica o no, que está marcando que hay gente que no está eligiendo ni a los partidos que conforman la coalición, ni al Frente Amplio, ¿no? Y eso, en todo caso, hay que estudiarlo y prestarle atención. Hoy hablábamos en el primer bloque de la incertidumbre que genera la interna del Frente Amplio por todo lo que comentabas, todos los factores que pesan más allá de la ventaja que le saca Orsi y Acose. ¿Ustedes proyectaron una segunda vuelta entre Orsi y Delgado en ese sentido? Bueno, lo que hacemos es más que proyectar, es un ejercicio, ¿no? Es un ejercicio de preferencias. Es, bueno, entre estas dos personas, ¿a cuál prefiere? Y teniendo en cuenta que hoy están Orsi y Delgado liderando las internas, se hizo sobre esos. Y ahí lo que se ve es que Orsi queda en un volumen de preferencias 10 puntos por encima que lo que recoge Delgado. Que cuando miramos también los ejercicios anteriores que se hicieron, la distancia era de 3, 4 puntos, en algún caso de 2. Es decir, era muy apretada las diferencias de preferencias de Orsi sobre Delgado. Y en la última se amplía a 10 puntos esa distancia en las preferencias. Y cuando miramos adentro, ¿quién está eligiendo a Orsi y no a Delgado? De quienes votan en los partidos de la coalición, lo que vemos es un comportamiento muy similar a lo que sucedió en 2019. Es decir, más o menos la tercera parte de los votantes o de quienes tienen la intención de votar al Partido Colorado, un tercio elige a Orsi y 2 tercios a Delgado. En el caso de Cabildo Abierto, Manini, que nos suma 7, 3 eligen a Orsi y 4 a Delgado. El Partido Independiente se divide 1 y 2, digamos, ¿no? 1 hacia Orsi y 2 hacia Delgado. Es decir, y los otros partidos también es 1 hacia Orsi y 2 hacia Delgado. Es decir, el comportamiento que estamos viendo hoy, en términos de elección de preferencias, es muy parecido a lo de 2019. Por eso lo que decía en cuanto a la distancia que se vio en 2019 de la suma de los partidos de la coalición y la comparamos con lo que se está viendo hoy, ¿no? Entonces, en ese ejercicio es
claro que el Frente Amplio está en mejor posición, por lo menos en este momento, de lo que estaba en 2019. Hoy hablamos, Eduardo, en el comienzo de la entrevista, del clima, ¿no? De los intercambios que se habían generado, que quizás podían encender algunas alarmas en cuanto al nivel de la discusión. ¿Qué te imaginas vos el año que viene cuando sí se prendan todos los motores, salgan todos a jugar fuertemente? ¿Te imaginas un nivel bajo? ¿Te imaginas de esto que estamos viendo? ¿Cuál es el escenario que ustedes se imaginan ahí? Está siendo bastante complejo. Ahora cuando ustedes ponían el tape inicial, una de las cosas que pensaba era, bueno, en realidad si los escuchamos todos tienen que pedir disculpas, ¿no? Porque unos acusan a otro de las cosas y el otro dice que el otro tiene que pedir disculpas. Y así está siendo un poco el escenario, ¿no? Muy de, yo diría, poca profundidad en la discusión, muy en términos personales, muchas de las cosas, y jugando en un terreno, digamos, poco delicado, ¿no? Y ese terreno, si uno mira quiénes son los que figurativamente, digamos, están queriendo ir más al centro, ¿no? Bueno, quiere ir más al centro Delgado, quiere ir más al centro Orsi. Raffo también está jugando un poco al diálogo y hay que tender puentes, pero después, cuando se va a lo concreto, lo que se hace es una parte discursiva hacia eso, ya que hay que generar mejor diálogo, pero después en los hechos no termina de concretarse, ¿no? Y eso es el panorama que se ve para el 2024, es decir, probablemente haya varias buenas intenciones, pero pocas concreciones, ¿no? Y eso es un poco lo que se está viendo en términos del nivel del debate político, porque hasta ahora propuestas hemos escuchado pocas. Falta mucho, pero propuestas en el diálogo han sido relativamente pocas, más allá que el Frente Amplio presente el programa. En el diálogo político están siendo pocas. Sí, en ese cruce de acusaciones y pedido de disculpas está bueno, el presidente de la calle pidiéndole modales a Orsi, después sale Fernando Pereira y le dice al presidente, bueno, pero pedile a tus senadores que también tengan determinados... Hay como ahí una bolsa muy entreverada, todo eso. Y también, hay ¿no? jugadores que están haciendo ese juego. Que van ahí. ¿No? Van a eso. Que no es solo de Uruguay, que se está dando hace bastante tiempo en el mundo. Algunas figuras son históricas, no tienen nada que ver con las redes sociales, ¿no? Es verdad que las redes sociales a veces alimentan algunas cosas y han servido también para desviar algunos focos, donde la prensa también va detrás de lo que sucede en las redes sociales. Claro. Y la discusión política entonces termina dándose en función de eso que se va generando. Si vamos por ese camino es complicado. Eduardo, te agradezco mucho tu visita esta noche aquí al lado. Muchas gracias a ti, un gusto. Hasta la próxima, nos vamos. Ya se viene Línea de 3 con el último programa de la temporada. Volvemos mañana después de las 20 horas. Que pasen bien, chau.